Damos gracias por todos los hermanos que hoy van a cumplir este mandamiento de bautizarse. Este mandamiento de bautizarse no es de la iglesia, no es de los pastores. El bautismo es una orden, es un mandamiento del Señor Jesucristo, y ya lo vamos a comprobar. Siempre nosotros acostumbramos a dar un curso de bautismo previo a los bautismos. ¿Para qué? Para que la gente sepa lo que está haciendo. No queremos que alguien se bautice mecánicamente o emocionalmente, porque otros lo hacen, yo también lo voy a hacer. No. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y a nadie se le obliga a bautizarse. Todos los que se van a bautizar fue porque ellos tomaron su propia decisión y han solicitado ser bautizados. Así que damos gracias por ellos, porque esto es algo muy importante. El bautismo cristiano en agua es una doctrina bíblica cristiana que por ahí no la entendemos tanto. Los que acaban de hacer el curso para bautismo quizás lo tengan bien fresquito a los conceptos, pero nosotros que ya nos hemos bautizado hace mucho tiempo, algunos hace un año, 5, 10, 15, 20, 50 años, yo más de 50, no sé si lo tenemos muy en claro. Y es bueno saber qué es el bautismo cristiano en agua. ¿Para qué? Para que nosotros mismos, como seguidores de Cristo, lo tengamos muy en claro. ¿Qué significa? ¿Quién debe bautizarse? ¿Quién mandó bautizar? Etcétera, etcétera. Y también cuando nosotros ganamos a personas para el reino de Dios, cuando nosotros les discipulemos, porque esa es tarea de cada cristiano, ganar personas para el reino de Dios, para el Señor Jesucristo, y luego también discipularle, dándole una enseñanza sobre el bautismo. Y lo primero que vamos a hacer es ver el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Nosotros tratamos de imitar la vida de Cristo. Y en este sentido vamos a ver cómo fue el bautismo de Jesús. El Señor Jesús fue bautizado a los 30 años en el río Jordán. El pasaje que vamos a estudiar no dice necesariamente a los 30, está en otro pasaje que dice que antes de iniciar su ministerio público, él se hizo bautizar. ¿Por qué demoró tanto, 30 años? Bueno, porque cuando en ese momento, antes de empezar el cumplimiento de su ministerio público, él tenía que demostrar por obediencia esta orden que después él mismo le dio a los seguidores suyos. Así que Jesús fue bautizado a los 30 años en el río Jordán. Vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Reitero, Mateo 3, 13 al 17, donde leemos: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista. No confundamos con Juan el Apóstol. ¿Para qué? Para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. Versículo 16. En cuanto Jesús fue bautizado, es decir, sumergido en el río Jordán, porque después vamos a ver, la palabra bautizar etimológicamente quiere decir sumergir en agua, pasar por debajo. En cuanto Jesús fue bautizado, es decir, sumergido en el río y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Otras versiones dicen: o en quien tengo complacencia, o en quien me complazco. Jesús fue bautizado entonces en el río Jordán cuando tenía 30 años.
Juan el Bautista o el bautizador. Quizás nunca escuchaste. ¿Por qué Juan el Bautista? Bautista quiere decir el bautizador. Juan el Bautista o bautizador fue quien bautizó a Jesús. Podría haber sido uno de los sacerdotes de la religión judía, pero qué curioso, fue Juan el Bautista el precursor de Jesús, aquel que vino antes para anunciar al pueblo que después de él aparecería el Mesías prometido. Jesús fue bautizado por inmersión, sumergiéndolo en el agua. Digo esto porque también mucha gente practica el bautismo por aspersión. Quiere decir echarle un poquito de agua en la cabeza de un niño, pero en la Biblia nunca enseña eso, que hay que bautizar a los niños. A los niños hay que presentárselo ante Dios. Jesús fue presentado ante Dios a los 40 días. No me quiero extender en detalles, pero no necesariamente tiene que tener un bebé 40 días. ¿Para qué se lo presenta a los bebés? Algo que nosotros practicamos, para pedir la bendición de Dios sobre ese bebé. Que Dios lo guarde, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja, hasta que él tenga uso de razón y pueda decidir hacerse cristiano, porque el bautismo no hace cristiano a nadie. Al contrario, nosotros no nos bautizamos para hacernos cristianos, sino que nos bautizamos por habernos hecho cristianos. ¿Y cuándo una persona se hace cristiana? Una persona se hace cristiana cuando escucha el mensaje del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias del reino de Dios, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la raza humana. Entonces, cuando una persona escucha que todos somos pecadores y que si en vida no nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y recibimos a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, si no hacemos eso, estamos camino al infierno. Cuando morimos no entramos al cielo, sino que vamos al infierno. Y después al juicio final y después al lago de fuego. Por eso Jesús vino a ofrecernos perdón de pecado, salvación del alma, vida eterna. Y cuando una persona escucha eso y acepta a Cristo en su corazón voluntariamente, sin imposición de nadie, esa persona se hace cristiano por su propia decisión personal. Así que Jesús fue bautizado por inmersión, sumergiéndolo en el agua. En el bautismo de Jesús estaban presentes el Espíritu Santo. Qué llamativo. Nunca el Espíritu Santo se mostró, por lo menos que yo nunca encontré en la palabra de Dios. Pero esta vez se hizo visible en forma de paloma. No quiere decir que se haya convertido en una paloma, pero qué curioso. La paloma es un ave suave, mansita, tierna, se hizo visible como si fuese una paloma y se hizo audible en la voz del Padre, quien habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Es decir, que en el bautismo de Jesús estaba presente la Trinidad, el Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo mostrándose en forma de paloma, para que la gente vea, porque si no, el Espíritu de Dios es invisible y nadie se hubiese enterado. Y Jesús, que siempre fue Dios y que sigue siendo Dios, Dios el Hijo, desde su aspecto humano, haciéndose bautizar en el río Jordán. Los cristianos también deberíamos bautizarnos por inmersión y no por aspersión. Por algo que yo dije, bautizar quiere decir sumergir. Y tiene un gran significado, lo que representa, que más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Por otra causa. Si seguimos el ejemplo de Jesús, Jesús no fue bautizado de niño, sino ya de grande, cuando Él tomó la decisión y fue a Juan el Bautista a pedirle que lo bautice. El bautismo cristiano en agua no es para niños, como decíamos, sino para una decisión de obedecer al Señor. No es por sentimientos. Hay personas que aceptan a Cristo y le preguntamos:
pensás bautizarte, sin presionarle porque es una decisión personal, como decíamos, y dice, no, yo no siento todavía bautizarme. Craso error. El bautismo no es por emoción, no es por sentimiento, es por obediencia. Todo aquel que dice que es un seguidor de Jesucristo, le obedece, porque Jesús es su Salvador y es su Señor. Y el que manda a bautizar es el Señor Jesucristo. Así que, por obediencia a Él, tenemos que bautizarnos. En segundo lugar, vamos a ver el encargo de Jesús de evangelizar y bautizar. Jesús mandó que evangelizáramos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Para nosotros es muy familiar, pero evangelizar quiere decir hablar de Cristo a la gente. ¿Cuál es la misión de Cristo que vino al mundo? Hay muchísima gente que no sabe. Dice, lo mataron, lo mataron. A Jesús no lo mataron. Jesús se dejó matar. Se fue a la cruz voluntariamente. ¿Por qué? Si nunca pecó, si era inocente total. Porque alguien tenía que pagar la transgresión de cada ser humano. Jesús murió por mí, porque yo era un pecador perdido, camino al infierno, pero tuvo misericordia de mí y vino a morir en la cruz para decirme, Arnoldo, yo muero por vos. Si me recibís en tu corazón y me empezás a seguir y a obedecer, yo te regalo la salvación. La salvación no se la consigue con nada, ni con dinero, ni con buenas obras. Somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir que somos salvos por gracia? Gratuitamente. La gracia es un regalo inmerecido, que no lo merecemos. Así que Jesús murió por mí, pero el hecho es que murió por vos también, por cada uno de los que estamos acá y de la humanidad en su totalidad. Ahora, mucha gente no sabe eso. Piensa que seguir a Cristo y creer en el Evangelio es abrazar una nueva religión. No, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es la buena noticia que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, toda la raza humana, pero el hecho es que el Evangelio también es un poder sobrenatural de Dios. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que Evangelio quiere decir poder de Dios para salvación. Ahora, Jesús encargó la tarea de evangelizar. ¿Quién tiene que evangelizar? Cada cristiano. Tiene que hablarle de Jesús a sus parientes, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y la gente va a decir, yo ya tengo mi religión. Pero le tendrías que decir, no, yo no te vengo a ofrecer una religión, porque ninguna religión te puede llevar al cielo. Hay una sola persona que vino a buscarte y a buscarme para un día llevarnos al cielo. Se llama Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Gloria a su nombre. Aleluya. Solo por Cristo. La iglesia evangélica no te salva. La iglesia católica no te salva. Un pastor, un sacerdote no te salva. Un bautismo no te salva. Pero vino alguien que se llama Jesucristo, que es el Salvador del mundo, para que todo aquel que lo reciba en su corazón, que cree en Él, en la obra que Él hizo en la cruz, reciba gratuitamente el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Así que Él encargó, Jesús, la tarea de evangelizar y bautizar. La obra completa es evangelizar y bautizar. Evangelio de Marcos 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 dice de Jesús, y les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia, es decir, el Evangelio. El que crea y sea bautizado como evidencia de haber creído, obtendrá la salvación del alma. Pero el que no crea será condenado. Y esta es una expresión que a veces es muy mal entendida. ¿Quién le va a condenar a los que no creen? Dios no, Dios no le va a condenar, porque Jesús dijo esta expresión, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Todos nosotros, la mayoría, sabemos Juan 3:16, pero el 17 es hermosísimo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere condenar a nadie. ¿Quién nos condena? Nuestros pecados nos condenan. Y si en vida no nos arrepentimos después de morir, ya no se puede hacer cuentas con Dios. Es en vida. Si hoy escuchas la voz de Dios, dice la palabra, no endurezcas tu corazón, porque uno dice, bueno, más adelante voy a tomar la decisión, pero vos no sabés si hay un más adelante. Puede ser que mientras estás escuchando sea la única oportunidad que escuchás. Y yo no te estoy diciendo que te vas a morir, aunque podría ocurrir. Pero quiero decirte que a lo mejor tu corazón se torna insensible y tu conciencia quede cauterizada, sin sensibilidad quiere decir. Así que el que condena nuestra vida son nuestros pecados, no es Dios. Así que Jesús, no la iglesia, es el que ordena bautizar a los que se convierten a Él. Convierte quiere decir que dejan atrás el pecado, las cosas desagradables y ahora caminan hacia Cristo. Eso es la conversión. Una persona debe ser bautizada después de creer en Jesús. Después de creer en Jesús. Y un bebé no puede creer en Jesús. Claro, seguramente que tendrás el concepto de que el bautismo lava el pecado original. No hay tal cosa como pecado original. Sin extenderme mucho, el pecado original dice que vos sos culpable y yo también del pecado de Adán y Eva. Pero eso no es cierto. Yo soy responsable de mis pecados y vos de los tuyos. Pero vos ni yo somos responsables de nuestros padres, de nuestros abuelos, y sigue la historia hasta Adán y Eva. Así que el agua bautismal no borra el pecado original. Nosotros no nacemos con pecado original, nacemos con naturaleza pecaminosa. Y aunque nos convertimos a Cristo, esa naturaleza no muere, sino que se amortigua. Y tenemos que luchar toda la vida contra esa naturaleza, porque a veces nos quiere jugar una mala pasada. ¿Sí o no, hermanos? Qué lindo sería que desaparezca la vieja naturaleza, pero cuando nos convertimos a Cristo tenemos dos naturalezas. La vieja, que tiene que estar menguada, y la nueva, que es la naturaleza espiritual, que es Cristo viviendo en nosotros. Así que una persona debe ser bautizada después de creer en Jesús y no ser bautizada para algún día creer en Jesús. ¿Me explico? Antes que una persona sea bautizada debe oír, como decíamos, y aceptar el Evangelio, mensaje de salvación, y aceptar a Jesús como su Salvador y Señor. La fe puesta en Jesús es la que da la salvación, no el bautismo. El bautismo es solo una evidencia de haber creído en Jesús. Es una demostración pública. Cuando una pareja de novios se va al registro civil y luego se va a la iglesia a pedir una ceremonia de la bendición de Dios, no quiere decir que en ese momento decidieron casarse. Ya la decisión la tomaron antes. Así que cuando alguien se va a bautizar, no es que en ese momento recibe a Cristo, ya lo tuvo que haber recibido anteriormente. El que rehúsa creer y aceptar a Jesús será condenado por sus propios pecados, no por Dios. En tercer lugar, el encargo de Jesús de discipular y bautizar. ¿Qué quiere decir discipular? Instruirle a los nuevos discípulos en el camino del Señor. Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, Jesús ordena a sus discípulos: vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas, sumergiéndolas en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que en este momento, aunque nuestros ojos naturales no lo vean, pero si creemos la palabra de Jesús, Jesús está en medio nuestro, ahí a tu lado. Por eso yo le doy la bienvenida. Gloria a Dios. Qué bueno que Jesús esté con nosotros. Dice, donde se congreguen 2 o 3 en mi nombre,
yo estaré en medio de ellos. Jesús está acá, en medio nuestro, espiritualmente. Jesús ordenó a sus discípulos que hagan discípulos de las personas en todo el mundo. Luego de hacer los discípulos de Jesús, dijo que debían bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de bautizar a los nuevos discípulos, debían enseñarles a obedecer todo lo que Jesús les había mandado. Así que los que se van a bautizar no crean que aquí van a recibir el diploma que se recibieron de cristianos. No, este es un gran paso, pero de aquí en adelante tenemos que empezar a estudiar a fondo la Biblia y eso es discipularlo. ¿Qué pide el Señor? ¿Qué no le gusta al Señor? ¿Qué enseña la palabra? Etcétera. Y Jesús prometió estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo mientras ellos hacen esa tarea. Cuarto y último punto. El bautismo es símbolo de muerte y resurrección. El bautismo es símbolo de muerte y resurrección. Qué llamativo. Quizás nunca lo escuchaste, pero ahora te vas a dar cuenta qué apropiado es el simbolismo del bautismo. En Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5, el apóstol Pablo dice: ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a Él, quedamos unidos a su muerte? Voy a leer de nuevo. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte al ser sepultados en el agua? Cuando una persona es sepultada en el agua, es símbolo que estamos sepultándolo. Por eso hay que sumergirla en agua como si la estuviéramos sepultando. El versículo 4, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en el agua y morimos para ser resucitados al salir del agua y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. O sea que todos los que nos hemos bautizado un día, tal vez nunca lo pensaste, somos resucitados. Aquí estamos los resucitados. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero con Cristo hemos resucitado a una nueva vida. Y yo te doy la bienvenida a la nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Probablemente te cause sorpresa. Yo resucitado si nunca estuve muerto. Sí estuviste muerto y yo también. Muerto espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo nos hizo nuevas criaturas. La Biblia dice de modo que si alguno se une a Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas quedaron atrás. Desde entonces, todas son hechas nuevas. ¿Qué todas nuevas? Forma de hablar, forma de pensar, actitudes, hechos. Y cuando la gente te ve, te dice, te veo distinto. Antes decía malas palabras, ahora no te escucho más. Antes pensaba cosas feas, ahora te noto una persona diferente. ¿Qué te pasó? Te lavaron el cerebro en tu religión. Y vos sonreís y decís, no hay tal cosa. En mi iglesia no me lavaron el cerebro. Cristo me lavó de mis pecados y ahora soy una nueva criatura en Jesucristo. Qué bueno es saber que en Cristo somos nacidos de nuevo. El bautismo por inmersión en agua simboliza sepultura y resurrección. Morimos a la vieja vida y resucitamos a una nueva vida. Obviamente, eso no debiera ocurrir mientras sumergimos a la persona en el agua. No, porque si no estaríamos dando un valor sacramental al agua. Y eso no ocurre con el agua. Eso tuvo que haber ocurrido antes. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya decidimos morir a la vieja vida de pecados, a la vida que nos llevaba al infierno. Pero resucitamos una nueva vida para vivir agradando a Dios.
Así que la sepultura y resurrección de Cristo representada en el bautismo por inmersión en agua debió haber ocurrido antes en la vida del que se bautiza. A veces no ocurre y a veces hay personas que no se convirtieron y sin querer las bautizamos. Yo me consuelo pensando en Simón. Simón era un sumergido en agua, pero nunca se convirtió. Para los que no saben, era un adivino, un brujo de Samaria, que se hizo bautizar, pero siempre seguía la vieja vida. Quiero concluir con una ilustración, con un tema interesante. Un cristiano que recién comenzaba a seguir a Cristo le preguntó un día a su pastor: ¿a partir de cuánto tiempo podría empezar a ganar a otros para Cristo? Entonces el pastor le preguntó: ¿cuánto tiempo llevas siguiendo al Señor? Y este muchacho le dijo: hace 3 meses, pastor, que estoy siguiendo al pastor. Todavía no se había bautizado. Su pastor entonces le dijo: ya perdiste 3 meses de estar hablando de Cristo y ganando a otros para el reino de Dios. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Desde el momento que recibimos a Cristo, tenemos la tarea de ganar a otros. No para acumular gente en la iglesia, sino para que pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. Del camino al infierno, camino al cielo. Del poder de Satanás al poder de Jesucristo. Desde que nos hacemos seguidores de Cristo, aún antes de hacernos bautizar, debemos ganar a otros para el reino de Dios. Esa es la principal tarea de todo verdadero cristiano. A veces nosotros no somos conscientes y podemos hacer 1000 tareas en la iglesia y son valiosas, pero yo te quiero decir, la principal tarea de un cristiano es testificar de Cristo. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Si eso lo trasladamos a nuestro contexto social, desde que seguiste a Cristo, te transformaste o debieras transformarte en un testigo de Cristo, en el barrio donde vivís, en la ciudad donde estás, Resistencia o la que fuera, en la provincia, en el país, en Latinoamérica, en el planeta Tierra. Pero pastor, yo no me estoy por ir al África ni al Asia. ¿Para qué existen las redes sociales? Vos podés estar evangelizando a través de redes sociales y a lo mejor el Señor te llama como misionero a lejanas tierras. Hermano, que el Señor nos ayude a ganar personas para el reino de Dios y que en el próximo bautismo cada uno de nosotros tengamos 1 o 2 candidatos y digamos: yo gané a 1, 2 o 3 y acá tengo listo mi hijo espiritual para que se bautice. Qué lindo, ¿no? Si lo creemos, hermano. Para el que cree todo le es posible. Y si hoy decimos: yo me propongo ganar personas para el Señor Jesucristo, para que se salven de ir a la eterna condenación y vayan al cielo al morir, a partir de ahora yo me comprometo a dar testimonio de Cristo. ¿Cuánto tiempo? A lo mejor 2 minutos, mientras hablas con una persona, decirle: Jesús te ama, Jesús te va a ayudar, Jesús te va a perdonar, Jesús te va a dar paz, Jesús te va a dar esperanza. Y ahí estás haciendo la tarea. El Espíritu Santo va a estar moviendo el corazón de esa persona. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.